De regreso a las 11:58, vamos a revisar imágenes lamentables de una nueva pelea protagonizada por guardias del Mall Marina en Viña del Mar y que, claro, activa las alertas sobre cuáles son los protocolos de acción. Ni siquiera existe, en este caso, una denuncia para saber quién es la víctima, quién es el victimario. Pedro Garrido ha estado indagando en esta historia. Ahí está en pleno horario de funcionamiento. Ustedes ven, ahí está lleno de personas y literalmente se agarran a combos, digamos, ahí a vista y paciencia de todo el mundo. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre, pero Pedro, tú nos cuentas más. Pedro. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, sí, un hecho bastante confuso. Recordemos que hace un poco más de una semana conocimos otro violento hecho, pero en el exterior del mall. Bueno, sí, esta pelea se registró en pleno horario de funcionamiento, donde habían pequeños, adultos, justamente comprando en las distintas tiendas. Esto, recordemos, al interior del Mall Marina en el sector de Viña del Mar. Una situación donde ustedes pueden apreciar las imágenes según los registros, es bastante confusa. El guardia literalmente con guardia de box estaba, entre comillas, golpeando a este sujeto. Desconocemos cuáles eran las circunstancias en las que se registró esto. Algunos testigos aseguran de que este sujeto estaba con actitud sospechosa en el lugar, pero en lo concreto, al no existir una denuncia formal en Carabineros, tampoco se puede apreciar si, por ejemplo, podría ser una persona que estaba robando en el lugar, si habría atacado a alguno de los guardias, si lo habría insultado, o por qué el guardia tomó esta actitud. En la continuación del video hay distintos registros que han sido viralizados en redes sociales, pero en lo particular después se aprecia cuando el guardia en lo particular logra reducir a este sujeto, lo tira al suelo y comienza a golpearlo. En ese entonces llegan más guardias y esta situación se extendió por varios segundos, lo que provocó también el malestar de los vecinos que a esa hora estaban en el lugar. Pasemos justamente a escuchar declaraciones respecto de lo que ocurrió y también esta molestia de vecinos porque aseguran que ya eran innecesarios los golpes una vez que este sujeto estaba reducido en el suelo. Merecen más esos delincuentes. ¿Sí? Sí, pues no debieran ser los guardias, pero de alguna manera, ¿para qué están ellos entonces? Es alarmante, pues porque en realidad uno ya como que deja de salir a la calle o de salir a entretenerse por lo mismo. Y si el guardia le pega a un delincuente y pasa mayores, el guardia pasa a la cárcel. Si en este momento lo que está mal es que los delincuentes estén libres. Claro, hay dos cosas importantes, Pedro. Por un lado, el tema del guardia, cuando lo reduce, comienza a golpearlo, aparentemente es lo que vemos ahí en la imagen, una y otra vez de manera sucesiva en el suelo ya a la otra persona. Y la verdad es que cuando incluso uno habla de la legítima defensa, la legislación y el sentido común, te mencionan el hecho de que en legítima defensa tú no puedes estar golpeando de manera excesiva a una persona en el suelo cuando ya está reducida al menos. Eso para un civil. Para un guardia, con preparación eventualmente, más allá de la discusión que hay hoy día incluso de esta nueva legislación en torno a los guardias privados y cuán preparados deben estar, pero aún así entonces suena poco, ¿cómo decirlo?, ortodoxo, ¿no? Dentro del parámetro de acción de un guardia, el golpear de esa manera, claro, puede parecer un poco excesivo, más allá de que también hay personas que dicen, bueno, pero es que los guardias privados hoy día no tienen armas, no tienen ninguna herramienta para combatir a los delincuentes y entonces se ven obligados a veces a hacer este tipo de acciones. Ahí en esos dos ámbitos se mueve esta discusión. Exactamente, de hecho por eso se generan reacciones encontradas, si bien algunos vecinos aseguran de que a lo mejor fue excesivo el accionar del guardia en lo particular, y hemos conocido otros casos donde clientes por equivocación son agredidos por los funcionarios, de igual forma valoran el trabajo que desarrollan. Es un hecho bastante llamativo, por ejemplo, cómo de un tiempo a esta parte los guardias del retail comenzaron a encapucharse, comenzaron a usar antifaces, comenzaron a usar incluso pasamontañas solamente para mostrar sus rostros y así no ser identificados cuando no están trabajando por los delincuentes. Eso llama poderosamente la atención y desconocemos si es parte de la normativa. Recordemos que los guardias del retail tienen el curso OS10 y tienen muchas menos atribuciones, por ejemplo, que un guardia bancario. No pueden utilizar armas de fuego, no pueden usar ningún tipo de elemento como bastones retráctiles para poder contener. Ellos básicamente retienen a las personas a la espera de la llegada de personal de Carabineros, o sea, son muy pocas las atribuciones, pero eso llama también poderosamente la atención la violencia con la que se actuó durante la jornada de ayer. Lamentablemente, y eso es importante señalarlo, no existe denuncia. Eso deja la incertidumbre de que a lo mejor
pudo ser que esta persona que era golpeada por el guardia a lo mejor estaba desarrollando distintos ilícitos en el lugar, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero lo desconocemos. Tampoco desde el Mall Marina entregaron declaraciones, Carabineros tampoco quiso hablar. Al no existir una denuncia, ellos tampoco pueden entregar mayores detalles, según lo que fue precisado durante la jornada de ayer. En la semana conversamos con la delegada presidencial Sofía González. Recordemos que también se han registrado otros casos similares. Las imágenes son bastante violentas, por ejemplo, las que se registraron hace algunos días atrás en el mismo mall. Y la delegada aseguró que las policías están desarrollando distintos trabajos en materia preventiva justamente para erradicar estas incivilidades no solo de los centros comerciales, sino que también en la periferia. Pasemos a revisar estas declaraciones. También durante las jornadas de ayer conversamos con expertos en seguridad respecto a cuáles son las atribuciones. Este es el principal cuestionamiento que se ha desarrollado durante las últimas semanas. ¿Cuál es el límite que pueden tener estos guardias de seguridad que, recordemos, pertenecen a empresas privadas que prestan servicios a los distintos centros comerciales, y no solo centros comerciales, sino que tiendas del retail también? Es importante señalar que hay un importante incremento en la seguridad privada para evitar los robos. ¿Cuáles son los límites? ¿Existen parámetros justamente de accionar? Esto nos comentaba el experto. En ningún caso un guardia de seguridad en Chile está facultado para aportar algún elemento, ya sea un fierro o un elemento contundente, incluso más para autodefensa. Será la ley la que determine si existe la legítima defensa en caso de que una persona agreda a alguien de seguridad con algún tipo de objeto. Pero toda situación que se genere, ya sea dentro de un local comercial o en la vía pública, los encargados de resolver estas situaciones es Carabineros de Chile. Sí, tú mencionabas, Pedro, estos guardias que están ataviados de otras maneras, digamos, con pasamontañas o con cascos. Y claro, está la realidad de los guardias tácticos, que cada vez más utilizan, por ejemplo, las joyerías en los malls, o los propios bancos, o incluso en el metro en Santiago también hay algunas estaciones con más conflicto por el tema de los comerciantes ambulantes, y donde los guardias tácticos se han vuelto una necesidad para algunas empresas. Y son guardias que tienen curso OS10, que pueden usar un bastón retráctil, que sería prácticamente la única arma que pueden utilizar, y que, claro, pueden tener esta suerte de protectores corporales, casco, eventualmente una especie de bandana que cubre su rostro. Y entonces esos guardias tácticos son los que eventualmente van a tener mayores atribuciones de aquí en más allá de que ya está en vista un nuevo marco regulatorio, ¿no?, que ya fue aprobado en la comisión mixta, pasa al Senado ahora para poder buscar un marco regulatorio para la seguridad privada, y que, Pedro, se hace súper necesario a la luz de las imágenes que estamos viendo. Exactamente, pero ahí es donde también entra una contradicción, porque tú hablas de guardias tácticos, pero por ejemplo guardias tácticos nosotros hemos podido apreciar durante las últimas semanas, por ejemplo en los supermercados, por ejemplo en algunas tiendas de comida rápida que también tienen guardias de seguridad. Por lo tanto tampoco existe una definición de en qué lugares pueden existir estos guardias tácticos, porque si no, literalmente queda la incertidumbre de que cualquier guardia se pone un antifaz o usa un casco y podría utilizar este bastón retráctil, que también lo usan para evitar ser golpeados. O sea, es parte de los cuestionamientos que surgen luego de ver las imágenes, porque recordemos, en el caso particular no sabemos, y como ya ocurrió en otro mall del mismo lugar, cuando un cliente presuntamente había salido sin pagar los distintos productos y él tenía la boleta y fue violentamente golpeado. O sea, existe este cuestionamiento y también, al no existir una denuncia formal por lo que ocurrió durante la jornada del viernes, queda en el limbo si finalmente esta persona que estaba en el suelo siendo golpeada era el victimario o era la víctima. Sí, exactamente, esa es la duda que va quedando, y que obviamente un marco regulatorio permite ayudar de alguna forma, pero también hay un criterio básico de las empresas y de quienes están a cargo de contratar a estas personas para que puedan también tener la preparación y no exceder sus ámbitos de poder. Yo les hablaba de este marco normativo y claro, ya es oficial, ¿no? Fueron 14 años de tramitación, lo indica también varios medios, y se destacó esta regulación de la actividad
también hay recursos que implican en esta nueva normativa, así es que ojalá que en definitiva esto logre aclarar ciertas zonas que están en la nebulosa, ¿no, Pedro? Que quedan allí en medio de un ámbito todavía de acción muy endeble en términos de saber cuál es tu derecho y cuál es tu deber como guardia, y entonces allí tener también la capacidad, por un lado, de que no se vean en indefensión ante la labor de comercio ambulante, de delincuentes, mecheros, que también pueblan los centros comerciales por montones y se aprovechan de esta misma nebulosa del marco regulatorio. También eso es importante destacarlo. Bueno, Pedro, seguiremos atentos allí, seguimos viendo las imágenes, nos siguen sorprendiendo estas imágenes. Parecía de verdad una pelea de box, hasta con técnica de box en algún momento. Y estamos atentos entonces al desarrollo de esta información. Nos vemos, Pedro, que estés muy bien. Así es,